en el Facebook, ¿no? En Facebook, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. El día de hoy vamos a tratar este tema tan controversial, si realmente nosotros, permítanme un poquito para hacer algunos ajustes, si realmente nosotros le robamos o le debemos la Biblia a la Iglesia Católica. Ahorita que se unan más hermanos, aquí tenemos a nuestro hermano Jaime Supopuma, de Confesión Reformada. También tenemos a nuestro hermano Fabián Gutiérrez, que también es presbiteriano, y un servidor, Salvador Barragán, que pertenece a las iglesias bíblicas del Pacífico, que es de corte bautista, y vamos a hablar acerca de este tema tan importante. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Jaime y a nuestro hermano Fabián para que se presenten y de qué país son. Muy buenas tardes, hermano Salvador, y buenas tardes, hermano Fabián. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar dialogando durante esta tarde, ya no sé durante cuánto tiempo se estará conversando ya aquí en las redes este tema del plagio de las escrituras, y vamos a dar ahí con todo, ¿no? Sobre esto. Recién hace 2 días ahí me desocupo y este nuevo tema está aquí en el tapete. Entonces vamos a conversar este asunto. Muchas gracias, hermano Salvador, por la invitación. Amén. Adelante, hermano Fabián. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Gutiérrez. Soy de acá de Coronel, Chile. Soy de confesión evangélica reformada y vamos a estar desmintiendo las falsas acusaciones de algunos apologistas católicos, algunos, algunos agnósticos, ¿cierto? Que andan diciendo de que la Biblia protestante es un plagio. Eh, Muy contento de estar en este momento, en este compartir cristiano acerca de este tema muy controversial, como decía el hermano Barragán, y esperamos de ser lo más objetivo posible para desmentir estas falsas acusaciones en contra de, de lo que creemos y de que la autoría, en este caso de los libros sagrados, en este caso eh, el conjunto de libros llamado Biblia, no pertenece a ninguna persona o institución religiosa en particular. Bendiciones y un abrazo a todos. Gracias, hermano. Bueno, vamos a tratar este tema. Si la Biblia, realmente la iglesia evangélica, nos acusan por ahí, ¿no? Unas acusaciones que ni la misma postura de la iglesia católica ha hecho, de que la iglesia evangélica plagió la Biblia, que si tenemos que pagar derechos de autor, que si es un delito, que si, bueno, tantas locuras que se han dicho por ahí en las redes sociales, ¿no? Y directamente lo ha hecho el señor Carlos Castillo, que le mandé el link para que entrara. Ahorita se van a unir otros más hermanos. Ya llegó nuestro hermano Luis Coelho. Y vamos a iniciar, ¿no? Con este tema tan controversial del canon de la escritura. Entonces, no sé si alguno de mis hermanos quisiera iniciar, nuestro hermano Fabián o Jaime. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, acerca, acerca si el Antiguo Testamento se lo debemos a la Iglesia Católica, y si realmente la Iglesia Evangélica, aquí se tendría que tocar ese tema primero, el Antiguo Testamento, lo que es la compilación del Antiguo Testamento. Entonces yo quisiera invitar a nuestro hermano, no sé si el hermano Fabián o nuestro hermano Jaime o nuestro hermano Luis quisiera iniciar con este tema. Como gusten. Bueno, buenas tardes a todos. Bendiciones. Buenas tardes, hermano Luis. Bendiciones, hermano Luis.
Adelante, hermano Como Jaime. gusten, hermano, como gusten. No sé si lo tiramos a la moneda o cómo lo hacemos. Hermano Jaime, ¿quiere iniciar? Prenda su micrófono. Ya, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias, hermano Salvador, nuevamente. Entonces vamos a comenzar por el Antiguo Testamento, ¿no? Lo primero que escuché sobre esto es que tenemos que dejar en claro que no es ninguna copia de alguna otra religión, ¿no? Porque el primer argumento ayer cuando Carlos Henry, que les hizo ahí la pregunta a los católicos, y les dijo, ¿no? Si la Biblia en su totalidad era algún plagio, ¿no? Y tanto Rodrigo Andrés Calvo y la señora Betty Valenzuela, la momia de los 2000 siglos, dijo de que era una copia, no recuerdo si dijo de los de Mesopotamia, algo así dijo, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente de quién era copia, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que la Biblia es un libro sagrado, es de inspiración divina y los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, ¿no? Entonces nunca se considera algún plagio, ¿no? O sea que no tiene ninguna otra cultura, tiene estos 5 libros que estarían constituidos lo que se llamaría la Torá judía. Entonces, ciertamente, ahora entre escritos y escritos podrían haber similitudes, ¿no? Aún en lo que se llama, hay la física o lo que se llama en mi rama, lo que es que, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro hay de Android, entonces cada autor, entre autor y autor pueden estar hablando, hay del mismo asunto de lo que es Android, pero tienen muchas diferencias y también tienen muchas similitudes. Entonces, de este mismo modo, hoy en día, cuando se toma algo de algún otro manuscrito, aún así no se le toma como plagio, no simplemente se le dice que tenga que instalar o que tenga que poner dentro de la bibliografía lo que es la referencia, ¿no? De dónde se ha tomado alguna u otra parte. Entonces, nuevamente, no hay plagio cuando los libros son sagrados, ¿no? Entonces, no tienen ninguna autoría. De que aún los libros anónimos no tienen ninguna autoría. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos cobran, no? O sea, ¿por qué ahí nosotros pagamos o hacemos un pago cuando nosotros hacemos una compra de un libro anónimo? Específicamente, simplemente porque hay alguien que lo ha compilado y lo está vendiendo. Entonces, prácticamente simplemente estamos pagando por el encapsulamiento o por el contenido que se está haciendo, más no por la autoría hay del libro, ¿no? Es lo mismo que sucede ahí en cada país, no sé si todavía en sus países hay el agua sea nacional, ¿no? Pero en países donde el agua es nacional y nos venden una agua embotellada, nosotros tenemos que pagar por esta agua embotellada, pero esta agua es de uso nacional, o sea que ni el mismo estado es dueño ahí del agua, sino que cada usuario, cada persona que pertenece al territorio nacional de ese país es dueño de este recurso hídrico, ¿no? Entonces, ¿por qué pagamos entonces por el agua mineral y por estas cosas? Simplemente por el proceso, que por la botella, por el traslado que han hecho diferentes empresas. Entonces, no está privatizado en alguna manera hay las escrituras. Entonces, cuando nosotros hacemos un pago por las escrituras, no estamos haciendo un pago a una empresa privada que realmente ha escrito con sus propias manos todo el contenido de la Biblia, sino que le damos el pago por el mismo hecho de que ellos son los que lo han empastado y nos los están vendiendo como un producto manufacturado. Entonces, la Biblia en su esencia es un recurso natural. Nuevamente, la Biblia en su esencia es un recurso natural que independientemente todos, absolutamente todos, tenemos el derecho, absolutamente todos tenemos
el derecho de manufacturarlo. Nuevamente, espero que esto quede claro. Todos tenemos el derecho de manufacturar la Biblia, porque es un recurso mundial por el hecho de que es, olvidé la palabra, porque es de recurso histórico, de recurso religioso. Entonces, al ser de ente religioso, no tiene autoría, no tiene alguien que pueda decir realmente yo lo he escrito, ¿no? Sino que tendríamos que pagarles los derechos de autor a Moisés, ¿no? Entonces no hay ninguno, no hay de esto, por ser uno un recurso histórico y otro por ser de carácter religioso. Entonces no tiene una autoría. Las mismas escrituras, mucho más aún cuando nosotros mismos creemos que es de inspiración divina. Entonces, el autor es alguien invisible, ¿no? O alguien que trasciende aún por encima de nosotros, como para poder encapsular y decir, el dueño es tal, ¿no? El dueño es tal. No estamos en un país chavista, ¿no? Donde nos creemos aún dueño de nuestros propios recursos humanos. Hasta ahí. Bueno, gracias, gracias Jaime. Le vamos a dar un minuto a Carlos Castillo para que se presente y ahorita él que tome su lugar y que diga su postura. Adelante, Carlos. Bueno, ante todo, gracias, Salvador, por permitir mandarme la invitación para tu prestigiosa sala, ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos Castillo, todo el mundo me conoce como el agnóstico. Es un placer compartir con ustedes. Espero que en esta transmisión no se usen palabras irrespetuosas para ninguno, y menos los que no están en la sala. Reprocho el comentario de nuestro querido amigo Jaime, que acaba de llamar a Betty la momia. Ese tipo de comentario viola el artículo 1 de la Ley de los Derechos Humanos y, por supuesto, estamos aquí para un sano compartir, no para burlarnos de nadie, expresamente de una dama, sea como sea, es decir, ningún descalificativo o falta de respeto. Aquí hay distinguidas personas y pienso que cada quien puede exponer su punto de vista en un diálogo franco, sincero, pero siempre en el marco del respeto a las opiniones. Aprecio mucho que ustedes hayan tomado esta hipótesis que yo estoy presentando a la sala. Tenemos una semana debatiendo o exponiendo. La tesis es una tesis sobre el plagio de la Biblia. Y como tesis estamos en un encuentro, en un estudio, en un análisis crítico para sacar ideas, para exponer, para oírnos y por supuesto para ir saliendo un poquito más hacia el lado de la verdad. Es decir, ¿qué es la verdad? Y por supuesto las opiniones de todos son apreciadas porque como es una tesis hay que oírnos todos y poner cada quien su planteamiento. Gracias por tu invitación, Salvador. Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a darle espacio a nuestro hermano Fabián. ¿Qué opina usted, Fabián, de que nuestro amigo Carlos Castillo, junto con algunos católicos, han hecho algunos y acusan a la Iglesia Evangélica que se ha robado las Escrituras o que ha hecho plagio con las Sagradas Escrituras? ¿Usted qué opina desde su perspectiva reformada? ¿Qué dicen las confesiones presbiterianas? La confesión reformada, ¿desde qué perspectiva vio las Escrituras? Si en realidad las Escrituras pertenecen a un grupo de cristianos o cualquier comunidad cristiana puede dar uso de ellos. Gracias, Salvador. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha? Sí, hermano, se escucha bien. Ok, bueno, vamos a remitirnos, por ejemplo, a una parte de un post que hizo el señor Carlos Castillo. Él en su post, en su Facebook, dice lo siguiente: quien la copie, la traduzca, ojo, la traduzca, la coloque para la venta, use la biblioteca organizada por la Iglesia Católica, está cometiendo un plagio. Debe hacer otra biblioteca. Si usted viene a mi casa y toma foto a mis libros y el orden de mi biblioteca, esto es un robo intelectual de derecho. ¿Por qué? Usted debe buscar sus propios libros y hacer su propia
biblioteca, la Biblia es lo mismo. La Biblia, y fíjate bien aquí, Salvador Barragán, fíjate, pon atención. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382 después de Cristo. Creo que por ahí se le fue el audio, ¿no? ¿Se le fue el Ahora audio o soy yo el que no lo escucho? estoy acá, ¿cierto? ¿Me escuchan? Ah, ok, adelante. Que para que la gente Ok, puedo seguir, ¿verdad? Sí, claro que sí. En el año 382 después de Cristo, habían cientos de cartas, libros y escritos, y el Papa eligió el Antiguo Testamento de Alejandría y 27 libros escritos después de Cristo y los unió, y así hizo la Biblia. En resumidas palabras, nosotros le debemos la Biblia a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica Romana hizo la Biblia. Ahora bien, eh, uno, ¿cierto? Como estudiosos de Biblia, como estudiosos en este caso de estos documentos manuscritos griegos, los targúmenes de la escritura, eh, dice que el autor, por ejemplo, el erudito bíblico, el gramático griego, Robertson, dice que el autor de la gramática más completa del Nuevo Testamento griego escribió: existen unos 800 manuscritos de la Vulgata latina y cuando menos 1000 de las otras versiones primitivas. Añádese unas 400 manuscritos griegos y tenemos 13.000 copias manuscritas y porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse de las citas de los escritores cristianos primitivos. A lo que quiero llegar es que si tú lees, por ejemplo, nosotros vamos al idioma original griego, al idioma hebreo, ¿cierto? A la fuente, en este caso al original, nos encontramos con cientos o miles de manuscritos según él nos cuenta el autor Robertson, el gramático griego. Yo estoy usando la fuente de lo que dijo otro respetable erudito, como en el caso de John McDowell, quien en su libro Evidencia que exigen un veredicto, pone esta base de lo que dice Robertson. Ahora bien, si nosotros le debemos el canon, le debemos la escritura a la Iglesia Católica Romana, estamos cometiendo un plagio. Pero aquí está lo interesante, en que ningún autor bíblico, por ejemplo, Pablo escribió cartas, ¿cierto?, a la iglesia, eh, algunas cartas, ¿cierto?, a Timoteo, las cartas pastorales que se conocen así, sea a Timoteo, a Tito. Jamás nunca los que traducen estas cartas al idioma ya sea griego, al idioma latín, al idioma en lengua española, jamás nunca han puesto, y jamás nunca Pablo, ni siquiera Pablo, ha dicho que es de procedencia de él mismo. Ni siquiera Pablo ha dicho: esta carta es mía y yo tengo los derechos de autor y yo tengo en este caso, nadie puede copiar esto, nadie puede traducir lo que yo estoy diciendo porque va a tener problemas con la justicia romana. Jamás nunca. Entonces, esa perspectiva es violenta en este caso a la autoridad bíblica. O sea, el apóstol Pablo está consciente de que su fuente de escritura es por medio de inspiración divina. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de lo que él dice, de lo que él enseña, el autor principal que lo guió a escribir es exclusivamente Dios. Es Dios, es el autor. ¿Por qué? Porque su palabra debe ser universal. Ese fue el propósito de Dios.
Ese fue el propósito de Dios. Y si tuviéramos que agradecerle en este caso, si tuviéramos que agradecerle a alguien acerca de por qué nosotros tenemos la Biblia, en primer lugar está Dios. En segundo lugar están los judíos, porque a ellos les fue confiado esto. Como dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 2, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes les fueron confiada la palabra de Dios? Sabemos muy bien que al pueblo judío. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ojo con eso, de que cuando recibisteis la palabra de quién, de Pablo, no dice la palabra de Pablo, dice la palabra de Dios. Es decir, Dios. Aquí no puede estar una persona, no puede reclamar la autoría de las cartas una institución religiosa. De hecho, las confesiones de fe de la iglesia, ¿cierto? Tanto luterana, en la confesión de fe de Augsburgo, como en las reformadas, que son la Rochelle, la confesión belga, escocesa, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de Guanabara, etcétera. Todas las confesiones de fe protestantes afirman categóricamente que el único que tiene autoría para determinar de qué libros deben ser aceptados y qué libros no, es exclusivamente Dios, porque Dios, en este caso, fue el que inspiró la escritura sagrada. Entonces, decir otra cosa, decir, por ejemplo, que nosotros le debemos la Biblia a la Iglesia Católica o a San Damaso I, es cometer una terrible ignorancia y analfabetismo histórico. ¿Por qué? Porque eso no tiene base. Eso no tiene base. Puedes usar las fuentes que tú quieras, pero eso no tiene base. Por eso yo estoy usando la fuente, por ejemplo, de lo que dice Robertson, que fue un gramático griego, y también estoy usando las fuentes de Josh McDowell, que fue otro gran hombre, ¿cierto? Estudiado en el tema y gramático, y también muy profesional en la erudición bíblica. O sea, yo aquí no estoy dando mi opinión subjetiva, sino que yo también estoy dando fuentes de donde obtengo esa información. Muchas gracias, Salvador. Gracias, hermano. Bueno, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Luis Coelho, después sigue Carlos Castillo. ¿qué les parece, hermanos, si tomamos tiempos de unos 3 minutitos para que sea dinámica la vuelta, así aportar puntos de 3 minutos? ¿Están de acuerdo? Para Claro, que todos podamos adelante. participar. Totalmente de Adelante, acuerdo. hermano Luis. Bueno, espero ser obediente a esos 3 minutos que me conceden. Quiero comenzar con la revisión 1960 de Reina Valera. Copyright 2010, Holman Bible Publishers. Copyright renovado 1988, Sociedad Bíblica. Copyright 2008 por Holman Bible Publisher. Copyright para mapas 2000 por Holman Bible Publishers. Ahora voy a leer lo de la versión Biblia del pueblo, Biblia de nuestro pueblo por Luis Alonso Choquel. Copyright Pastoral Bible Foundation, P.O. Box 1608. Copyright Edición Mensajero Sau. Copyright mensajero.com, Basílica de Suyapa. Copyright Editorial Oscar Andrés Rodríguez. Biblia Reina Valera 1909, letra grande. Copyright 2006 por Grupo Nelson. Biblia Nelson, Biblia de estudio, letra grande. Copyright 2014 por Grupo Nelson.
Copyright 1997-2007 por Thomas Nelson Inc. Copyright renovado 1988 por Sociedad Bíblica Unida, usado con permiso Reina Valera. Copyright 1960 por Sociedad Bíblica en América Latina. Biblia, nueva revisión internacional, poder de una mujer que ora, por Stormy O'Martian. Copyright, contenido y comentario 2007 por Stormy O'Martian. Copyright, content and commentary 2006, Stormy O'Martian. Copyright 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional, usado con permiso. Esas son 2, 4, 5 revisiones que acabo de hacer con su jurisprudencia en sus copyright legalmente establecidos. Estos intentos fallidos, primero la censura. Yo no sé, yo no entiendo qué hacemos de veras dándole eco a los sonidos disonantes de este caballero que solo intenta hacer ruido, hacer sonido. Lo intentó con la bipolaridad de Dios, no le funcionó. Lo intentó con la carta a los romanos, no le surgió. Lo intentó con el fundamentalismo, tampoco le funcionó. No hubo eco más que 1 o 2 transmisiones. Ahora él cree que le está surtiendo con este asunto. La verdad que no tiene jurisprudencia. Yo no voy a participar de estas payasadas, y cerciórense de que este caballero diga aquí en esta transmisión que él no es el invitado especial en esta transmisión, sino que todos tienen igualdad de condiciones en esta transmisión. Solamente un consejo nada más que le doy. Feliz tarde para todos. Gracias, hermano Luis. Bueno, Carlos Castillo, te vamos a dar tu tiempo. Te vamos a dar 4 minutos, lo que agarró el hermano Luis Coelho. Lamento profundamente, se respetan las decisiones de cada quien, pero lamento las posturas dogmáticas sobre algunos temas que estamos tratando, ¿no? Por supuesto, no tratamos nuestra información como forma de imponer un criterio, sino solamente de compartir y variedad de información y aprendizaje. Aquí está mi buen amigo Carlos Feirrazón, un fuerte abrazo. En cuanto a las fuentes que se están citando, yo quiero recomendar de todas las que citó el señor Coelho que hay que revisarlas, porque no simplemente porque una fuente sea citada está acreditada. Es decir, tenemos que hacer un contraste de las fuentes. Es decir, cuando uno cita una fuente, tiene que verificar si la fuente tiene las debidas autorizaciones, qué academia procede y en qué postura se coloca. Porque yo como catedrático agnóstico tengo una postura. Yo soy agnóstico. Es decir, yo niego la verdad absoluta. Y en mi postura ideológica, yo voy a siempre ir en contra de la corriente. Es decir, yo veo en la literatura plagio. Y en la postura ideológica, filosófica que yo estoy manifestando, veo que las escrituras cometieron plagio. Tanto toda la información de los hebreos, de los judíos, veo plagio, evidentemente que sí. Desde la Septuaginta, atribuirle a la Septuaginta libros que no tiene, yo estoy viendo una adulteración, un plagio extraordinario. Y estos son temas que por lo general no se tratan en la sala. Nunca se trata el tema con la finalidad de incomodar a nadie. Ante todo, mi respeto a la fe y la ideología de cada quien. Lamento que muchos se sientan ofendidos por tratar del plagio de las escrituras. Lamento, esa no es la idea. La idea es la investigación,
el estudio académico, sobre todo la academia, y ver si podemos conseguir algo que haya sido copiado que no le pertenece. Yo insistí en una tesis que, por ejemplo, el pueblo judío copió el diluvio de los sumerios, eso lo digo yo asumo esa postura. Eso no quiere decir que la postura que yo estoy asumiendo sea la verdad. Es decir, es un criterio, es una manera filosófica, es un modo de pensar. Y entre el debate de la teología es la investigación. Es decir, cada quien en su lugar, tanto el protestante como el católico, y por supuesto la academia. Yo lamento que muchas personas no traten de buscar la información académica para ver un contraste de información. Es decir, el contraste es lo que permite el diálogo, el entendimiento. Yo sí creo que estos diálogos, en vez de servir como algunos lo llaman payasadas, no, es entendimiento. Porque si usted como protestante tiene un entendimiento, el otro como católico tiene un entendimiento, y yo en mi postura académica agnóstica tengo otro, el diálogo constructivo nos va a llegar a entendernos los unos a los otros. Con esto termino para no hacerlo, no extenderlo. Gracias, Carlos. Bueno, vemos que el señor Carlos Castillo sigue con la misma postura. Habla de un plagio por parte de la iglesia. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Arnold Portillo. Después nuestro hermano Fey Razón. Y yo cierro la primera ronda, ¿no? Gracias, hermano. ¿Me escuchan bien o escuchan ruido a mi alrededor? No, se escucha bien, hermano. Muy bien, antes que todo, muy buena tarde, hermano Salvador, Jaime Supo Puma, hermanito Fabián, Fey Razón, Gnóstico Castillo, Carlos Castillo. Antes que todo, un saludo, ¿no? Es interesante y a mí me llama... Gracias. Es interesante y a mí me llama la atención cómo Carlos Castillo, ¿verdad?, con una hipótesis ha levantado una estructura de polémica, prácticamente una estructura polémica entre católicos y cristianos, ¿verdad? Una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Nos vamos a la definición más simple de la palabra hipótesis, ¿verdad? Va a ser una simple suposición en la que él está levantando con ciertos argumentos de algunos datos que él ha recopilado por su propia cuenta, ya sea académica o personal, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención, lo vuelvo a repetir, cómo él levanta tanta polémica con una simple hipótesis. Él dice que nosotros los cristianos hemos copiado o le hemos quitado la Biblia a los católicos romanistas papales. Bueno, entonces yo tengo el derecho de levantar otra hipótesis. Yo digo que los católicos, ¿verdad?, le quitaron la Biblia a los primeros cristianos, a los de la iglesia primitiva, y en base a qué datos me soporto yo esta hipótesis, en base a qué datos yo voy a soportar esta hipótesis, esta suposición, ¿verdad? Bueno, todos sabemos, históricamente, la Iglesia Católica comenzó a aparecer, tuvo un proceso desde el emperador Constantino en adelante, pasando por el obispo Ciricio, el emperador Teodosio, ¿verdad?, el obispo León, Gregorio Magno, hasta llegar a la emperatriz Irene. Ellas fueron los que conformaron el catolicismo imperial papal que hoy día tenemos. Y antes de ellos ya encontramos personas que tenían compilaciones, ¿verdad?, de libros, y estos libros eran 66 libros los que reclamaban. ¿Por qué se le llama al Evangelio de Mateo que es de Mateo? Bueno, porque un cristiano en la iglesia primitiva, primeramente se lo adjudicó a Mateo, y desde entonces se viene entendiendo que es de Mateo, ¿verdad? Ahora, en base a estos datos que yo acabo de dar, ¿verdad?, yo creo que el hermano Salvador es su área, él va a redondear más entre todas las compilaciones que existieron. Ayer yo miré una persona que decía, si la Biblia apareció hasta el siglo 800, hasta el siglo XV, ¿qué predicaban entonces los cristianos? Bueno,
El libro de los Hechos nos aclara lo que ellos predicaban. Ellos predicaban la cruz del Calvario de Jesucristo en base a las Escrituras. ¿Quién nos dice que en base a las Escrituras? Corintios capítulo 15, versículo 4, versículo 5. El Evangelio de Jesucristo se predicaba en base a la muerte, sepultura, conforme a las Escrituras. Resurrección al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Es válido apuntar al Antiguo Testamento? Sí es válido, porque la palabra de Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice, escudriñan las Escrituras porque les parece que ellas dan testimonio de mí, son ellas las que hablan de mí. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas se encuentra una vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo está avalando la palabra de Dios para todos nosotros, confirmándolo en Mateo 28 cuando dice, vayan por todas las naciones y discípulenlos. ¿Cómo los van a discipular? La autoridad apostólica nos está diciendo que conforme a las Escrituras vamos a ver el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto nos está diciendo que encontramos un principio de sola fe que avala la sola Escritura. La sola Escritura no significa de que usted va a negar autoridades o que usted va a negar historia o antropología o exégesis, no. La sola Escritura realmente significa que usted no va a negar eso. Los católicos y algunos educandos, ¿verdad?, que se quieren saber, confunden lo que es sola Escritura con solo Escritura. La sola Escritura nos direcciona dogmáticamente hacia la primera iglesia en el primer siglo, teniendo una identificación, ¿verdad?, con las doctrinas que los apóstoles enseñaron. Por eso nosotros nos basamos en el versículo que dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos fundamento profetas, en los profetas y en los apóstoles, ¿verdad?, teniendo a Jesucristo como piedra angular. Los profetas y los apóstoles no se contradecían. Los apóstoles están revelando lo que los profetas predicaban. ¿Qué predicaban los profetas? Vamos a revisar. Escrito está. La palabra escrito está aparece más de 190 veces en la Biblia. Y todas estas en el Antiguo Testamento direccionan a lo que escribió Moisés, a lo que decía Moisés, a lo que está escrito en el Torah. Si nos vamos a Éxodo, allá vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar cuando usted busca la palabra escrito en una concordancia bíblica, usted va a encontrar esto: lo que el Señor escribió con su propia mano que le fue dado a Moisés en el monte Sinai. ¿Quién es el autor de la Biblia? El mismo Dios. ¿Quién es Dios? El que nos creó a nosotros. Pues, si usted no cree que Dios lo creó a usted, pues la Biblia no es para usted. La Biblia no es para usted. Si usted cree que Dios lo creó a usted, la Biblia es para usted porque es la palabra de su creador. No sé si me falta, hermano. Sí, ya terminó su tiempo, hermano. Perdón, hermano, adelante. Bueno, entonces sigue nuestro hermano Fe y Razón, y es el tema, ¿no? O sea, realmente la iglesia evangélica tiene derecho a hacer uso de la Biblia, de las Escrituras. Tiene apagado su micrófono, hermano Carlos. Sí, me dicen si se oye algún ruido. Están trabajando algo aquí en la casa. ¿Se escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. Muy bien, miren, yo me quiero poner un poquito de la parte de Carlos Castillo, en el sentido de que si vamos a hablar en términos académicos, él en las transmisiones por lo menos ha dicho que es una opinión académica y que es un criterio que él sostiene sobre la base de que él ve plagio, y por lo tanto yo he querido participar con él para, de manera académica, no de mi fe, sino de manera académica, tocar esos puntos que pudieran ser delicados en cuanto a determinar los conceptos dentro de la academia, no dentro de la Biblia, sino dentro de la academia. Ya yo le dije a Carlos, y él lo ha venido reconociendo, de que nosotros los que estamos sumidos en la academia tenemos que apegarnos al lenguaje académico. Y el lenguaje académico muchas veces no va en consonancia con el lenguaje de la fe, con el lenguaje de la Biblia, con el lenguaje que nosotros sostenemos. Entonces, cuando nosotros nos apegamos al lenguaje académico, tenemos que entender los conceptos. ¿Qué significa plagio? ¿Qué significa revisión? ¿Qué significa robo? ¿Qué significa tal o cual cosa? Porque cuando estamos en un ámbito académico, tenemos que quitarnos el traje de creyentes e irnos a un público que no tiene ese traje. Entonces, un apologista que se quita en un momento determinado el traje de creyente para dar una explicación, no significa que de plano deje su fe, sino que va direccionando todo de manera académica para luego ir a la conclusión
o a la explicación del por qué nosotros creemos lo que creemos. Eso me ha pasado a mí en la Academia de Ciencias de mi país, de República Dominicana. Eso me ha pasado a mí en el Centro Cultural Español, donde van los más altos catedráticos de diferentes países a establecer conferencias. Yo he tenido que dar conferencias sobre las distintas culturas y civilizaciones conforme a los textos de distintas culturas y civilizaciones también, perdón. ¿Qué es lo que establecemos en este punto? Nadie le plagió a nadie. Nadie le plagió a nadie. La Iglesia Católica no le plagió a los judíos. Los judíos no le plagiaron a ninguna otra civilización. Ninguna otra civilización le plagió a nadie. Simplemente cada quien presenta dentro de su cultura una explicación que puede apuntar a fenómenos que fueron universales y que cada quien los compartió y los atribuyó a la visión cultural y de revelación que cada civilización estableció. Los sumerios tienen su verdad. Los sumerios tienen su verdad. Los hindúes tienen su verdad. Los griegos tienen su verdad en términos de lo que ellos pensaron. Ahora, los hebreos también tienen su verdad. La conclusión final es que apunta a la evidencia arqueológica, histórica, lingüística, conforme a los fenómenos establecidos. Y en base a eso es que uno hace su defensa. Aquí no hay plagio, señores. Aquí lo que hay es una distribución de hechos históricos que han sido atribuidos a personas que tuvieron la responsabilidad de ir presentando esos hechos históricos a lo largo del tiempo. Y eso le corresponde desde los hebreos, que luego fueron llamados judíos, donde nuestro Señor Jesucristo vino a dar el mensaje de salvación, donde nuestro Señor Jesucristo viene a dar una verdad revelada, un criterio unificado, donde Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el chino que no quiera aceptar eso será su problema. El griego que no quiera aceptar eso será su problema. El hindú que no acepta eso será su problema. Pero nosotros nos aferramos a ese mensaje que el mismo dueño del mensaje dice: vayan por el mundo y riéguenlo. Yo no tengo derecho, yo no doy no lo voy a someter a una demanda por derecho de autor, porque yo soy el autor y yo mando a mis siervos que vayan por el mundo y lo repliquen, háganlo como pueda. Ahora bien, aquí viene la diferencia, que es lo que sí yo critico. Yo no critico a Carlos Castillo como académico, porque él ya me ha demostrado cuál es su posición. Y yo tengo años debatiendo con su clase de pensamiento. Son agnósticos, se apegan al materialismo, dialécticos, se apegan a la investigación y a la crítica histórica. Eso está bien, pero yo a esa persona solamente tengo que darle mi criterio y presentarle evidencia. Ninguno nunca en mi vida me había llamado que nosotros plagiamos algo. Primera vez que yo escucho eso. Ahora, sí, yo he escuchado a personas dentro de su cosmovisión materialista que dicen: bueno, que los egipcios le plagiaron a los chinos le plagiaron a los rusos le plagiaron a los alemanes, los hebreos le plagiaron a los sumerios. No, eso se cayó ya. Eso en el 1800 y pico ya eso se cayó por las evidencias arqueológicas y ya yo eso lo he debatido. Por eso ayer yo aplaudí a Carlito Castillo y me reí con él, porque al final él mantiene la defensa de lo que no creen en la palabra de Dios, porque él es un académico agnóstico. Ahí hay que respetarlo. Ahora, lo que yo no respeto a los católicos, a eso yo no le guardo nada de respeto. ¿Tú sabes por qué? Porque son gente sin criterio. Buscan destruir la fe con una posición igual. No sostienen su fe. No defienden la Biblia. Porque si dicen que es un plagio, tendríamos que irnos a la pregunta que hizo Jaime Supo, donde dice: ¿de dónde la Biblia le plagió a quién? Razón. Ya se acabó. Habíamos llegado a un acuerdo de 3 a 5 minutos para participar todos. Ahorita salí yo. Ah, muy bien, muy bien. Saqué al hermano Dani pero ahorita lo voy a meter igual a salir yo para que él participe. Voy a estar al pendiente de la plataforma, pero para organizarnos por tiempos, para ir dándole brevedad a esto, para participar todos. Excelente. Para que no se hagan lapsos tan largos. Entonces salgo y entra el hermano Dani. Muy bien, concluyo con esto, Barragán, y disculpa, no tenía el tiempo medido. Bueno, en esta parte me quedo para continuar en la parte de que critico a los católicos porque ellos destruyen su fe, destruyen la academia bíblica al llamar que es un plagio solamente por mantener un argumento que no es razonable para aquellos que decimos que creemos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es universal. Luego voy a presentar en mi otra exposición
evidencias y pruebas que ya me han estado mandando y que he estado investigando sobre lo que es el derecho de autor de la Biblia. Yo las tengo aquí ya, los académicos, lo que dicen realmente. Adelante el que continúa. Sí, adelante, hermano Dani. ¿Me escucho ahí? Sí. Ok, voy a pararme en un lugar seguro para que no se oiga mucho el ruido del carro y ser un poquito más claro con lo que voy a decir. Entonces, a ver, aquí voy a parar. Bueno, gracias por invitarme. Sí, voy a ir al grano para no perder tiempo. Escuché al señor Carlos Castillo en otros foros diciéndole a un grupo de apologetas que ellos tienen el derecho de decirnos a nosotros que no podemos usar la Biblia en debates, que no podemos usar la patrística en debates, que no podemos usar el catecismo en debates porque ese es un plagio. Bueno, ¿qué es plagio? Se dice que se comete plagio cuando alguien se adjudica la autoría de una obra, llámese como se llame la obra. Que yo recuerde, nadie de nosotros, como cristianos evangélicos, nos hemos adjudicado ser autores de algo. ¿Sí? Una cosa son copyright, que son derechos de copia, como lo que nuestro hermano Coelho estuvo citando. Los derechos de copia se pagan, son legales, mientras no se haga plagio. ¿Qué quiere decir? Mientras no se adjudiquen la autoría de una obra que no les corresponde. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra de Dios, la Biblia, tiene como autoría primeramente Dios, que es el autor intelectual. ¿Sí? Él es el cerebro. Él inspiró a sus siervos, según dice la palabra de Dios, como ya se expuso muchas veces. Entonces, aconsejar a un grupo de personas que no tenemos derecho de usar la Biblia, la historia, la patrística o el catecismo, todo esto es público. Aún el catecismo es público. Sí, tanto que lo publican en las redes sociales, sí, tienen páginas donde el público tiene libre acceso para poder opinar y decir lo que ellos mismos publican. Vaya, esto está discutible en una mesa de debate, de compartimiento de conocimientos, de ideologías, como él dice. Es más, el señor que tanto habla de los derechos humanos en cuanto a la libertad de expresión, según el artículo 18, ¿verdad? De que en las Naciones Unidas se ha aprobado para que las personas tengan el derecho a expresarse, hacemos de este mismo artículo como nuestro derecho para expresarnos y opinar de las cosas que se han hecho públicas. La palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos estar más confiados, pero también dice ahí que no es de interpretación privada, o sea, no es de interpretación exclusivo de nadie, es público. Si no es privado, es público. La palabra de Dios es pública y todo lo demás mencionado también es público. ¿Sí? El decir que no tenemos derecho de usarlos no es coartar, es ponernos restricción a lo que por derecho somos libres de utilizar. Yo no sé si el señor Carlos Castillo le guste navegar en aguas donde hay tiburones y se disfrace de tiburones para que no se lo coman. Sí, pero aquí no va a ser así. No va a ser así. Si aquí está con delfines, no tiene que actuar como delfín si no le gusta. ¿Sí? Pero si va a navegar con tiburones, que se comporte como es. Si es tiburón, pues que se quede tiburón, pero que no se disfrace de otra cosa que no es. Ahora, vuelvo a repetir, yo no creo que alguien de aquí esté presente y ni ninguno de los que han debatido en lugares públicos, en las diferentes plataformas de las redes sociales, se haya adjudicado ser autor de algo de lo que ya se mencionó. Yo creo que eso es violar a las garantías individuales. Por cierto, hablando de garantías individuales, ¿sí? Donde se nos difama de una manera tan cruel que eso tendría también consecuencias penales, de que alguien me acuse de ladrón, plagiario, porque plagiario es una acusación muy seria, muy seria. Yo creo que en cuestiones esas no nos deberíamos de meter,
cuando las cosas son públicas y que por derecho nosotros tenemos a bien para nuestra defensa. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se opone al conocimiento de Dios, llevando así toda mente a la obediencia a Cristo. Y esto refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Con qué argumentos yo voy a defender lo que creo si no está basado en la Biblia? Si yo, mi fe, mi conducta, todo lo que yo soy proviene de la Biblia y de ahí yo saco mi fundamento, si yo no tengo derecho de usar eso como fundamento para justificar lo que yo creo y de la manera en que yo actúo, ¿de dónde lo voy a sacar entonces? ¿De dónde voy a mostrar la evidencia que mi fe está fundamentada en algo? Si se me está prohibiendo, si por ahí me están diciendo que soy ladrón y plagiario, yo creo que eso es algo bien, no sé, eso no tiene nombre, no tiene nombre. Y antes de que yo pase a otro nivel de lo que siento, ahí le corto. Dios me los bendiga y gracias por darme lugar. Gracias, hermano. Bueno, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Jaime. Yo me voy a esperar para que no espere la sala tanto a esperar tantos minutos a su participación. Entonces yo me reservo ahorita. Creo que los hermanos les agradezco este tiempo y les agradezco sus argumentos muy buenos de los 5 hermanos y le agradezco a Carlos la invitación para que quede claro eso, ¿no? Adelante, hermano Jaime. 3 minutos, hermano. Prenda ahí su micrófono, por favor. ¿Está por ahí, Jaime? Bueno, creo que Jaime, no sé si tenga problemas con su micrófono. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Fabián Gutiérrez. Adelante, hermano Fabián. Gracias, Salvador. Bueno, he escuchado, por ejemplo, las bases y las opiniones de Dani, ¿cierto? De Fe y Razón, de Jaime, del señor Carlos Castillo. Y mi pregunta, por ejemplo, más que nada, es preguntar, por ejemplo, en qué se basa de que nosotros le debemos la Biblia y la Iglesia Católica. ¿Tendrá la Iglesia Católica los derechos de autor donde diga expresamente que ellos que ellos tienen, en este caso, la autoría canónica y que nosotros les debemos la Biblia a ellos? Porque si efectivamente es así, nosotros los protestantes deberíamos ir a tribunal y a juicio. Y si no vamos a tribunales o a juicio, mi pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica no toma acciones legales? ¿Por qué la Iglesia Católica no toma acciones legales en contra de la Iglesia protestante y nos lleva a tribunales a juicio por cometer plagio a lo que ellos reclaman como parte de su autoría? Y esa pregunta quiero que el señor Carlos Castillo me la pueda responder. Y quiero que me mencione fuentes porque al final y al cabo a mí no me importa, por ejemplo, lo que él piense, se respeta el punto de vista objetivo, ¿cierto? O subjetivo, perdón, se respeta, yo respeto el punto de vista de cada uno, pero a mí me gustan las fuentes, o sea, si uno va a hacer una acusación en contra de algo, uno debe presentar una fuente objetiva y que respalden de que la Iglesia Católica es la autora, en este caso de la Escritura Sagrada, y que si es así, entonces nosotros los protestantes estamos en problemas, y en serios problemas, porque en cualquier momento nos pueden tomar presos, por decirlo de alguna forma, y de ir a tribunales por cometer un plagio. Y eso, ante la justicia, es algo grave. Entonces yo quiero que el señor Carlos me pudiera responder esta pregunta que tengo. ¿Estás ahí, Jaime? ¿Jaime supo? Sí, estoy. Adelante, mi hermano. 3 minutitos para darle el tiempo a Carlos Castillo. Ya. Creo que Carlos
le han dado su tiempo, pero no ha podido decir nada en contra de lo que estamos diciendo. No hay derechos de autor por libros históricos, por libros religiosos. Nuevamente lo voy a repetir por si es que se le ha olvidado. Y otro de esto es de suma importancia también es que él toma un concepto, ¿no? De que hay dos grupos, ¿no? Entre católicos y reformados y protestantes, etcétera, etcétera. Vamos a recordarle a Carlos Castillo que la reforma es de católicos o de católicos versus católicos, ¿no? O sea que Calvino, Lutero, Zwinglio, etcétera, etcétera, todos los reformadores eran católicos. Entonces, entendemos esto nosotros, es una reforma católica. O sea que no es una reforma, no es algo que nosotros estemos causando división, ¿no? Es una reforma católica. Entonces, aún por derecho hay de ortodoxia, nos pertenece esto. O sea que si quieren hablar de algún derecho, por derecho de ortodoxia, porque nuestros primeros padres, y no sé de alguna manera decirlo, fueron los compiladores de las escrituras, y de otro modo los que pertenecieron a ese compilado también nos corresponde. Si quieren hablar de algún derecho imaginario, ¿no? Entonces, por derecho imaginario también nos pertenece. Ahora, el otro asunto que se toca bajo este derecho imaginario es que también al ser en el Concilio de Vaticano II, ¿no? Que se dejó bien claro, ¿no? Bajo el término de hermanos separados. Entonces, nuevamente, por derecho de ortodoxia, nos sigue perteneciendo, sigue siendo parte de nosotros. Porque nadie va a... ¿Cuál era el problema fundamental para solucionar en el Concilio de Vaticano II? El problema era de que tanto a Calvino, a Lutero y a Zwinglio, los que les habían impuesto ahí las manos eran sacerdotes católicos. Entonces, por ortodoxia, por historia, por todo lo que así peguen el grito al cielo, por derecho canónico, por derecho histórico, nos pertenece, es de nuestra propiedad, aún así quieran ellos hacer lo mismo que hizo Pío X, expulsarnos, ¿no? Pero aún por derecho canónico y por derecho, etcétera, etcétera, por estos derechos imaginarios que Carlos Castillo ha inventado, nos pertenece, por los derechos imaginarios. Ahora, por derechos legales, no hay autoría de libros históricos ni de libros religiosos. Es por eso que en estos momentos Sociedades Bíblicas está en el ojo de la tormenta, porque que le está poniendo copyright a las escrituras. Ya le ha puesto copyright hace rato Luis Coelho, el hermano Luis Coelho estaba leyendo que le habían puesto copyright a la versión de 1960 en versión español. ¿Estás escuchando? Tiene copyright 1960 versión español. O sea que aún ni los libros católicos tienen copyright. Entonces, por derecho legal, la única versión que tiene copyright es la versión de 1960 en versión español, que es del Códice Bizantino, que por cierto ya le he enviado a Carlos Castillo cuáles son todos los códices, pero desde su ignorancia no quiere ni siquiera tomar esto, ¿no? Redundando en el término correcto de la palabra ignorancia. Entonces, como dijo Luis Coelho, ¿no? Estamos aquí dialogando en la nada, ¿no? Y como dice Fe y Razón, también si es que vamos a hablar desde el lado académico, también tenemos que hablar desde el lado académico, desde los términos legales. Por legalidad jurídica no hay derecho, y por legalidad, según Carlos Castillo, tenemos ortodoxia dentro del catolicismo. Gracias, hermano Jaime. Bueno, vamos a dar el tiempo a nuestro amigo Carlos Castillo para ver qué respuesta tiene él a lo que ha hecho. Bueno, tengo varias. Le voy a dar todo, vamos a ir por partes, para ser equitativos y para ser neutrales.
te voy a dar un poquito más de tiempo para que tengas... Gracias. Sí, hay varias preguntas. Te voy a dar 5 minutos. Gracias, Salvador. Gracias. Bueno, ayer tuvimos un interesante tema con el señor Jaime Supo en su sala, el cual le agradecí el espacio. Él puede dar testimonio de que yo pedí permiso para copiar el link y publicarlos en mis redes sociales, y él me dijo que no tenía ningún problema, pedí permiso. Pero por respeto al derecho de autor, como el espacio es privado, hay que pedir permiso. Yo cuento una anécdota que me acaba de pasar de haber publicado inocentemente en las redes sociales el Día del Padre una canción de Vicente, y acabo de recibir una notificación de las redes en un canal muy importante donde se me borró el video del 21 de este mes, y me dijeron que a menos que yo tuviera el derecho firmado por Vicente Fernández, no podría usar su voz para mandar el famosa canción Viejo, mi querido viejo, que se lo dediqué a mi papá. Y realmente me dijeron que si usara otra vez esa canción o cualquier otra, en la tercera ocasión mi cuenta sería bloqueada. Es decir, yo también sufrí de no tomar lo que no me corresponde. Entiendo lo que dice el señor Dani y el señor Jaime. Me sorprende que en la sala se llame a personas que nos esforzamos por investigar, por estudiar, ignorantes, nos llaman disfrazados, payasos y otro tipo de descalificaciones personales. Ustedes pueden ver en una transmisión que yo hice el día de esta mañana, al cual fueron invitados varias personas. En ninguna de mis espacios yo permití como moderador que se usara ninguna palabra contra nadie, hacia su dignidad, porque esto es un ataque, por supuesto, hacia la dignidad, no hacia los conocimientos. Y felicito a Fabián por hacer las preguntas correctas, y al hermano Fe y Razón. Y por cierto, Aldo estaba en mi transmisión, Aldo puede dar fe de lo que yo estoy mencionando. En cuanto a qué razones tenemos nosotros para decir que la Biblia ha sido plagiada. Bueno, la Biblia, el término Biblia viene del término biblio, que viene de biblioteca. Evidentemente, el canon bíblico está definido, como ya se ha explicado muchas veces en esta sala, y lo definió una organización religiosa para el uso de ella. En la sala que nosotros debatimos esto esta mañana, hay dos conceptos que la sala se dividió, es decir, que es un libro universal, del cual Fe y Razón apoya esa tesis, que la Biblia es un libro universal para uso universal, y otra tesis de que la Biblia, el canon que actualmente leemos, es católico, organizado por la Iglesia del 382, y por lo tanto ella es la dueña de la organización de este libro. Inclusive los evangelios no tienen nombre, los evangelios son anónimos, y como ya sabemos, por una transmisión previa a esto, pues se siguió una tradición y se le colocó los términos Mateo, Marco, Lucas y Juan, que hasta los momentos no sabemos quiénes son realmente los escritores. Por supuesto, la Biblia fue plagiada, y yo veo un plagio a la comunidad judía. Es decir, la Biblia le pertenece, en este caso el canon bíblico, el canon judío le pertenece a la comunidad judía. Y me sorprende que no lo vean, ya que, como ya sabemos, no se puede hacer copia, por ejemplo, de un escrito para hacer la comparación. No estoy diciendo que sea igual, es para comparar. No se puede copiar, por ejemplo, el Corán, que es el segundo libro que le sigue después de la Biblia, el libro más leído después de la Biblia es el Corán. Eso está prohibido. Debe ser traducido solamente escrito en árabe. Aunque se puede traducir en otros idiomas, la comunidad musulmana no lo apoya. De hecho, yo tuve la oportunidad de leer el Corán en español, extraordinario, la 114 sur, y hace mención de la Biblia y de los libros judíos. Entonces yo veo un plagio de parte de la comunidad hacia el sistema judío que le pertenece a la escritura. Pero claro, la tesis que se maneja, que como ellos eran judíos cristianos, es decir, hay una continuidad de los judíos hasta el cristianismo, y ese papel es razonable. Entonces, si es una biblioteca de 73 libros, no se debería ni añadir ni quitar. Inclusive la comunidad gnóstica en la antigüedad no leía todos estos canos o todos estos libros. Como ya sabemos, hay algunos libros que la Iglesia no reconoce como auténticos y los llaman deuterocanónicos o apócrifos, en el sentido de lo que son libros ocultos. Entre ellos, la comunidad científica y académica ha conseguido evangelios como Tobías,
el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, y por ejemplo, ahorita se acaba de conseguir el Evangelio de Judas, una total diferencia de cómo miraban el cristianismo primitivo estas comunidades. Y de hecho la comunidad científica está fascinado en la restauración y están sacando información cada día nueva. El doctor Reimar, Adolfo Reimar, que es el presidente del Comité de Redacción y Documentación del Mal Muerto de la Restauración, recientemente en uno de sus libros dijo algo que me gustó mucho. Él dice que entre más estudian estos temas, más se dan cuenta que lo poco que conocemos del sistema cristiano y judío. Es decir, él dice que nadie es poseedor de la verdad, sino que estamos cada día acercándonos más hacia la verdad. Jamás yo pienso que estos temas se deben tratar como por payasería, por ridiculez. Es decir, estos temas, aunque a usted no le guste, puede quizás no entrar a la sala e emitir su opinión. Porque no pienso que cuando Pablo habló con los estoicos... pero déjame terminar la idea un momentico, si me permite esto, y con esto termino. No me imagino que la conversación de Pablo con los estoicos, que eran filósofos griegos del Areópago, Pablo iba a ir a una actitud de ofenderlos, de decirles ignorantes y decirles una sinfín de palabras, que al final no es la idea. La idea es conversar, dialogar y llegar a un encuentro, más allá que una definición completa del término la verdad. Adelante, Salvador, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, creo que ahí hermano Carlos Castillo, yo así como modo de comentario, creo que también ya fue en contra de la Iglesia Católica, acusándola de plagio, porque habló de una comunidad cristiana en general, ¿no? Sin hacer separación de evangélicos y católicos, sino que dice que la Biblia fue plagiada de los judíos hacia el cristianismo. Eso fue lo que yo pude percibir en su comentario. Pero vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Arnold está trabajando. No sé si quiera el hermano Fey Razón, si nos da permiso para que participe el hermano Arnold. Él trae su camión, pero está haciendo aquí todo el esfuerzo para participar, y ahorita sigue usted, hermano. Claro. Muchas gracias, hermano Fey Razón. ¿Sí me escucha bien, hermano? ¿No se escucha ruido de diésel? Todo bien, hermano. De 3 a 4 minutitos al respecto a lo que dijo Carlos. Claro, cortito ya para irme. Va a ser mi última participación. Bien. Al parecer, en mi primera participación yo levanté otra hipótesis. La hipótesis que yo levanté también tiene sustento en datos históricos. Por lo tanto, la hipótesis que yo levanté es mucho mejor que la hipótesis que levantó Carlos Castillo. Así que si a hipótesis nos vamos, la mía es mucho mejor y es más auténtica, ya que nosotros no consideramos a nadie antes de Nicea como católico apostólico romano. Lo consideramos como cristianos, los primeros cristianos primitivos. Ellos ya tenían compilaciones con 66 libros, que es de donde nosotros sacamos la referencia para tener una compilación de 66 libros. ¿Quién nos autoriza esto? Como ya lo mencioné antes, el Señor Jesucristo, que es un judío. El Señor Jesucristo es un judío y él mismo nos dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que nos dan testimonio de él, ¿verdad? Ahora, hay algo que a mí me interesó mucho. Él dijo, porque las organizaciones religiosas son las que definen el canon. Yo le pregunto al señor Carlos Castillo, ¿qué organización religiosa le definió un canon a Atanasio o a Orígenes, como para que ellos dieran testimonio de una compilación bíblica con 66 libros? Ninguna, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos que el 66 libros es la compilación correcta? Bueno, porque nosotros somos sola fide, ¿verdad? Nosotros creemos solo en lo que Dios ha dicho. Nosotros no creemos ni mezclamos ninguna doctrina de hombre ni ningún libro apócrifo. De hecho, hay varios cánones. No solo existe el canon de 73 libros que tiene la Iglesia Católica o el de 66 libros que tenemos nosotros los cristianos. Existen varios cánones, ¿verdad? Si no mal recuerdo, el más pequeño creo que solo tiene las cartas paulinas y el libro de los Hechos. Y el más grande creo que tiene hasta 90 libros dentro de él, ¿verdad? Lo estaba revisando el día de ayer, esto acerca de los cánones. Entonces,
¿Quién tiene el canon correcto? Bueno, muchas organizaciones religiosas pueden tener el canon que ellos quieran, pero nosotros los que seguimos a Cristo y somos cristocéntricos, nos va a interesar las palabras que dijo Jesucristo, no las palabras que dice el hombre. Y ese es el problema que ha sucedido con todas las organizaciones religiosas, ¿verdad? De hecho, otra cosa que le quiero recordar al señor Carlos Castillo es que en el 382, cuando Dámaso autoriza a Jerónimo a que Dámaso hiciera la compilación de su traducción, no tenía 73 libros. El señor Carlos Castillo a cada rato menciona 73 libros, pero no. La iglesia, la compilación bíblica que hizo Jerónimo en aquel tiempo tenía más de 73 libros. Por lo tanto, es otro canon. Así que la Iglesia Católica de hoy día no tiene el canon del 382 de Dámaso. El canon que ellos tienen fue definido en Trento. El Concilio de Trento les está definiendo el verdadero canon que ellos tienen. Y decir apócrifos es correcto, decir deuterocanónicos es incorrecto. Porque decir deuterocanónico, la misma palabra te está diciendo que es un segundo canon. En el Antiguo Testamento, ellos tienen una Biblia en sus compilaciones de tres cánones. En el Antiguo Testamento, el primero inspirado por Dios, respaldado por los judíos, porque a ellos se les fueron dados los oráculos de la palabra de Dios, y el canon que los católicos romanistas papales se quieren hacer pasar como palabra de Dios, que en realidad Jerónimo dice que son apócrifos, ¿verdad? Y el canon de revelación o el Nuevo Testamento de revelación apostólica, que es el que nosotros, que es de donde nosotros nos sacamos nuestras doctrinas y nos identificamos con la primera iglesia doctrinalmente. Otra cosa que a mí me molesta mucho de él es que él usa una ideología religiosa. El gnosticismo realmente lo que él va a hacer es una ideología. Él se va a acomodar. Él va a decir, el gnosticismo va a venir con sus ideologías. Ya vemos ahí que pasó la ideología de género. Pero la ideología de género, ¿qué fue lo que hizo? Quiso golpear la Biblia. La ideología de género está golpeando la Biblia. Y ahora tenemos otra ideología, una ideología de religión basada en una hipótesis que los católicos, en su desconocimiento, no tienen ni la menor idea de lo que es una hipótesis, piensan que es algo real con lo que nos pueden atacar. Una hipótesis es simplemente una idea en el aire, que no tiene ningún sustento real. Simplemente alguien se lo inventó y lo está haciendo pasar como que sí es real. Y el católico el católico laico, no el académico, el católico laico se está aprovechando de su ignorancia y no se ha dado cuenta que están jugando precisamente con su ignorancia, ¿verdad? La ideología de religión simplemente es eso, una ideología. Nosotros no tenemos una ideología de religión. Nosotros tenemos la verdadera religión, como dice en la Biblia, que está basada en las escrituras. Como escuché a una persona decir el otro día, con T mayúscula, ¿verdad? Las doctrinas que nos enseñaron los apóstoles. No las doctrinas que los hombres han ido metiéndonos a nosotros y que nos quieren hacer pasar como doctrinas de fe. Nos quieren dar gato por liebre y se están dejando engañar solo los laicos. Porque le preguntamos a un católico académico se va a reír y va a decir, no me hagan perder el tiempo con estas tonterías. Así de sencillo viene a ser este tema. Y lo que más me molesta a mí es la ideología de religión que este señor Carlos Castillo, con mucho respeto, ¿verdad?, está introduciendo precisamente en los católicos. Bien, va para allá con los católicos y pusha, viene para acá con nosotros, pusha, va para allá con los católicos, pusha. En realidad, no podemos usar la falacia del camaleón, cambio de color en cada situación. No podemos hacer eso. O nos definimos aquí o nos definimos allá. No porque soy gnóstico y vengo con una ideología de género, voy a estar aquí y voy a estar allá y voy a pushar aquí y voy a pushar allá. Eso no se hace, eso no es ético. Eso no es tener ética. Una hipótesis no se sostiene más de mediodía. Ya se ha comprobado con los datos verídicos, históricos y bíblicos que la hipótesis del señor Carlos Castillo es destruida. No existe. Mi hipótesis todavía la tiene que destruir él, históricamente. ¿Me pasé, hermano? Sí, hermano, poquito, pero está bien. Adelante. Interesante su participación. Gracias, hermano Arnold. Creo que ahí quedan varias posturas para que nuestro amigo Carlos Castillo nos aclare aquí las posturas, ¿verdad? Porque
Ahora sí que los aludidos hemos sido nosotros los evangélicos, porque yo he escuchado al señor Carlos Castillo, donde tajantemente ha dicho con grupos católicos de que nosotros nos hemos robado la Biblia. Pero bueno, por eso lo invité para escucharlo. Entonces vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Fe y Razón, nuestro hermano Carlos Manuel Veloz, de República Dominicana. Adelante, hermano Carlos. Yo creo que la situación aquí es que mi querido amigo Carlos Castillo, que sigo diciendo que él ha hecho una reflexión académica dentro de la concepción que él tiene del mundo, dentro de su cosmovisión académica, que yo no satanizaría, porque yo tengo material para conversar con él. Si vamos a un plano académico, bueno, pues refutar sus ideas y compartir, como lo hemos hecho hasta ahora, él y yo. Por eso le guardo mucho respeto. Ahora bien, el asunto es en el cómo se presentó esa hipótesis. Si él hubiese dicho, mire, ¿saben qué? Aquí hay un robo y aquí hay un plagio. Yo entiendo que desde mi visión tenemos que ver cómo se ha ido desarrollando esto en sentido general. Vamos a decir que en un momento de la historia, los cristianos, en término universal, le robaron a los judíos. Vamos a poner que él haya dicho eso y no haya señalado a Lutero, a los protestantes, sino que él haya hablado en términos generales y entonces él haya comenzado a hacer una desagregación de la historia. Aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí pasó esto, por lo tanto, tenemos que irnos a la fuente primaria y original que viene del pueblo de Israel. En esa parte, yo creo que no hubiese habido una indignación tan grande por parte de una de las dos posiciones. Y una de las posiciones se sintió de manera de desconocimiento de la historia y con mucha ignorancia atribuirse ese triunfo de la hipótesis de Carlos Castillo, siendo ellos cristianos y destruyendo en sí mismo la fe cristiana. O sea, eso es algo muy delicado. Eso fue lo que me llamó la atención. Ahora yo voy a traer a colación un término que sí se puede discutir y que sí se puede sostener históricamente y en términos de lo que realmente significa el desarrollo de la distribución del evangelio, la distribución del mensaje de Jesucristo, porque no es otro mensaje, es el mensaje de Jesucristo. Aquí yo voy a poner el término de que hubo un secuestro histórico. Ese sí es un término que debe de ser discutido, ese sí es un término que debe ser analizado. ¿Quién secuestró la ortodoxia? ¿Quién secuestró la doctrina? ¿Quién secuestró lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que luego fue escrito por sus apóstoles? ¿Quién secuestró eso en la historia? Ahí sí hay mucho que debatir, ahí sí hay mucho que refutar, ahí sí hay mucho que nosotros podemos establecer tanto académicamente como de profesión de fe. ¿Quién y en qué momento se hizo un secuestro tanto del ordenamiento de las escrituras, tanto del ordenamiento de la doctrina de los apóstoles y de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó, y tanto de la distribución de la misma autoridad de la iglesia que se conformó en el primer siglo, de la iglesia que se conformó desde el tiempo de que Jesucristo establecía esos grupos de personas que le seguían, lo que significa eclesía, conjunto de personas que se reunifican en una misma fe, en una misma creencia, en una misma ideología. Y posterior a eso, lo que los antiguos profetas establecían dentro de lo que nosotros conocemos como un grupo de personas que se establecieron a nivel cultural, a nivel de una misma fe, un mismo credo, un mismo Dios. Eso sí es discutible. Y eso sí yo puedo sostener quién secuestró todo eso. Ahora, vámonos a establecer también en este poco tiempo que me queda de quién violó entonces el ordenamiento científico para la estructuración de la Biblia, la estructuración de esos escritos. ¿Acaso la Iglesia Católica en el 382 se le dio de manera de revelación, o ellos encontraron en las Sagradas Escrituras que ellos tenían el derecho de romper con la ortodoxia del primer siglo? ¿Acaso Dios dijo, yo quiero que el método científico sea empleado para que me dividan mis escritos en capítulos, en versículos y en tal o cual otra cosa? ¿Acaso ellos tienen esa evidencia? ¿Acaso ellos secuestraron algún tipo de metodología para establecérsela en un momento determinado de la historia? No, señores, porque eso ni siquiera se vio en el 382. El ordenamiento de la Biblia como, vamos a decir, como instrumentalización en capítulos, lo hizo el clérigo inglés Stephen Langton. Stephen Langton, que también fue reconocido como el arzobispo de Canterbury, lo hizo en el siglo XIII, señores, 1300 años después.
¿Quién le dio la autoridad al obispo de Canterbury para establecer escritos ortodoxos y establecer una metodología científica, estableciendo la Biblia en capítulos? ¿Quién le dio esa autorización a él? ¿El Espíritu del Señor? ¿La palabra de Dios? ¿Los escritos ortodoxos? No, eso fue lo que yo acabo de decir, eso fue un secuestro creando una metodología. Pero entonces no solamente eso se queda ahí, porque entonces ¿quién añadió los versículos y en qué momento también? Aparte de los capítulos, ¿quién añadió los versículos? Ni siquiera fue un católico que hizo eso. Fue un humanista francés llamado Robert Einstein. Humanista. Y eso se hizo más de 1300 años después. Que no solo cuando establecieron la división de capítulos, sino que tiene que venir un humanista no católico a violentar los procesos ortodoxos de la misma palabra de Dios. Entonces, no, esto no fue un católico tampoco. Es que lo que pasa aquí, el problema que está sucediendo aquí, es que quieren refutar a protestantes con un desconocimiento de historia, con un desconocimiento de lo que es academia, con un desconocimiento de lo que son los términos, con un desconocimiento de lo que es la filosofía del derecho y con un desconocimiento de lo que establece la misma palabra de Dios. Y yo no me termino de sorprender. Y por eso yo no satanizo a Carlos Castillo, porque él está jugando muy bien su papel de académico, agnóstico. De hecho, yo lo felicito. Yo felicito a Carlos Castillo porque él está defendiendo su cosmovisión. Es lo mismo que nosotros hacemos. Ahora, lo que yo no acepto y tolero es que un católico venga a querer hablar pluma de burro, porque no tiene conocimiento y ni siquiera es agnóstico. Entonces, cuando asume esa posición que Carlos Castillo tiene con mucho derecho y mucho respeto, lo que hace el católico es destruir toda la ortodoxia, toda la palabra de Dios, pero mejor que se vuelvan agnósticos. Si se vuelven agnósticos, yo lo felicito y lo aplaudo, pero que no vengan con esa pluma de burro a decir, mira, Carlos Castillo tiene razón, porque yo he debatido con esos académicos y los he felicitado cuando yo digo, ustedes dan argumentos dentro de su cosmovisión de vida, porque ustedes hacen una crítica textual, una crítica histórica, una crítica metodológica, porque ese es su mundo, eso hay que respetarlo. Ahora, en nuestro mundo, cuando se topen con un académico cristiano evangélico, vamos a tener que pelear en el ámbito de la academia, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la metodología científica, porque eso es lo que se llama razonar. Y Carlito Castillo sabe muy bien, porque lo está haciendo muy bien, razonando lo que se entiende la cosmovisión materialista trae a la mesa. Entonces, en este sentido, yo termino. Aquí lo que hubo fue un secuestro de la ortodoxia, de la doctrina. ¿Y quiénes hicieron ese secuestro? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, utilizando un eclecticismo pagano mezclado por altos jerarcas, autoridades del Imperio Romano que desvirtuaron completamente la realidad de la naturaleza de la palabra de Dios. Cedo la palabra. Extraordinario, Carlos, te felicito. Gracias por tus buenas palabras. Adelante, Carlos Castillo. Bueno, ante todo quiero dar muchas gracias a ti por invitarme a tu sala. Me acuerdo que una vez me dijiste en privado que si venía a tu sala tenía cierto temor, pues no me conocías, que trataras el tema con respeto para no herir la fe de nadie. Bueno, ante todo felicito a Carlos por una extraordinaria exposición de motivos, es correcto, y la cosmovisión que nosotros tenemos como agnósticos, es decir, el punto de vista filosófico de nuestros planteamientos. Para que ustedes tengan una idea de cómo vemos el mundo, por ejemplo, yo felicito a Carlos Fey Razón de un hombre analítico y por eso es que lo defiendo en las salas donde vaya, porque me parece un hombre ecuánime, educado y con una visión cosmopolita muy grande del mundo, que una vez yo le comenté a él sobre un video que se sacó sobre un tema parecido a este, por ejemplo, del robo, el plagio o el secuestro. Fíjense qué palabra tan interesante, ya la anoté, Carlos, el secuestro de la escritura, extraordinaria expresión. Y tratamos un tema muy parecido sobre unas palabras de un gran hombre que es amigo mío, sacerdote, que dijo que el Génesis era una filosofía, es una metáfora, una ilustración, que eso no es literal. Es decir, en la información histórica, eso no se podría tomar como una historia verdadera, sino una leyenda. Y eso nos impactó. Tanto Carlos como yo entendimos el punto y dijimos, bueno, pero esto es controversial, porque el asunto es quién lo está diciendo, en qué postura lo está diciendo.
porque esa es la postura de nosotros. Es decir, los agnósticos vemos el Génesis como lo que está diciendo este gran amigo. Entonces, nosotros fuimos a un debate de ideas, de estudio, de análisis, y por supuesto nos dimos cuenta que estas palabras son peligrosas, pero no son peligrosas la visión que se tiene sobre el Génesis. El peligro es quien lo diga, quien lo afirme, quien lo sustenta, quien lo defienda. Eso es correcto. Por supuesto, por eso es que yo entiendo la postura de Carlos y nos lo analizamos desde el punto de vista de quién lo está asumiendo. Yo he hecho unos acercamientos a la sala de manera cuidadosa para no herir, para no ofender, porque esto es un debate teológico, es decir, ¿cómo ven ustedes la visión? Hay plagio, hay robo, hay secuestro, ¿quién se lo llevó? ¿Por qué lo llevó? ¿Cuándo lo robaron? Es decir, estamos a desnudar la verdad, y la verdad al desnudo a veces incomoda. Por supuesto, no queremos herir los sentimientos de Dani, que veo que estaba herido en los sentimientos de expresión. Pido a la sala 1000 dispensación si algunas palabras o posturas los han querido herir. No, yo no les quiero herir el sentimiento, yo lo que quiero herirle es la razón. Es decir, que desde un punto teológico vayamos a un debate, a un encuentro, a una conversación franca y directa, y digamos, sin dejarnos llevar por las emociones. Veo plagio, veo secuestro. Fíjate, Carlos dice aquí unas palabras que me gustan. Veo secuestro, yo veo plagio. Entonces Carlos ahora usa una palabra que yo podría retomarla. Podría ser, no descarto que haya un secuestro de unas escrituras que no les pertenecen. Y por supuesto, al secuestrar algo que no es tuyo, tú lo estás robando, porque estás tomando, atribuirte artículos o actividades que no son propias. Pero también me gustó, no, con esto termino, nunca lo había visto de esa óptica, de lo que dijo Jaime Supo. Jaime me dio hoy una idea que yo no lo había analizado de esa óptica. Fíjense ustedes qué bueno hablar. Jaime dice, bueno, pero es que no nos podrían acusar en el imaginario del hurto, porque es que nosotros también somos católicos. Eso no lo había visto así. O sea, si ustedes se ponen a ver, Juan Calvino y por supuesto Martín Lutero eran católicos, es correcto. Es decir, hay una genealogía, y Vaticano II lo dice muy claro, se consideran hermanos separados, pero siguen siendo hermanos, porque vienen de la misma iglesia. Es decir, ustedes tienen una madre en común, su mamá es la iglesia, aunque tengan diferencias doctrinales con su madre y la llamen prostituta. Ustedes podrían llamar a su madre, yo no lo haría, ¿no? Yo respeto eso, pero ustedes la llaman así, ahí no me voy a meter. Pero me gustó lo que Jaime dijo. Jaime dice, bueno, pero como nos fueran a acusar si nosotros somos también católicos. Es decir, entendiendo catolicismo por universalismo, por una predicación cosmopolita del mundo mucho más amplia. Entonces, si vamos a disculpar las penas, y con esto termino, podríamos decir entonces quién la robó o quién se la secuestró. Entonces, si admitimos desde un punto de vista académico que hay un robo o por lo menos un secuestro, tenemos que ir para atrás a ver dónde está el secuestro, porque alguien se la llevó y eso no le pertenecía. Claro, con esto termino. El término plagio no existía en esa época, hoy día sí. Y me parece muy irresponsable que las Sociedades Bíblicas Unidas a un libro que no le pertenezca le esté colocando estos detalles que la hacen una pertenencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, cosa que no debería. Entonces ahí hay un plagio, por lo menos se están dando una autoría que no tenían antes. Y eso lo están haciendo, por supuesto, para reclamar derechos de autor, eso está claro. Sí, Barragán, dame 30 segundos, por favor, para aclarar un punto ahí muy importante que mencionó Carlos Castillo. Carlos, cuando yo establezco el punto del secuestro, no estoy hablando en función de que si la Biblia la asumen de manera autoritaria o de una propiedad intelectual. Yo hablo de la ortodoxia de la doctrina, porque la Biblia es universal y la Biblia está para llegar al mundo entero. Ahora, la Biblia ya contiene una ortodoxia doctrinal. Y si tú varías eso o tú creas algo por fuera de ella, tú estás secuestrando la ortodoxia doctrinal. Y de hecho, eso sí sería penado por la ley, porque tú estás haciendo algo que la Biblia misma no atribuye, no dice, no tiene en su naturaleza. Gracias, Barragán. Gracias, hermano. Bueno, yo he estado pasando el paso para que circule rápido la ronda. Le vamos a dar el espacio a nuestro hermano Dani Córdoba, que aquí entró. Adelante, hermano Dani. Amén. Ahí me escucho claramente. ¿Me escucho ahí?
Sí, hermano, se escucha bien. Oh, ok, perfecto. Bueno, no, aquí no se trata de sentimientos. No, yo no soy una persona sentimentalista. Creo que soy muy objetivo. Y vuelvo a hacer hincapié en este asunto. Yo creo que está mal usado el término plagio, porque nadie se está adjudicando la autoría de nada. Es más, la Sociedad de Bíblicas Unidas tampoco se están adjudicando la autoría. Ahí dice copyright. ¿Qué es copyright? Copyright significa derecho de copia, y eso es legal. No se están adjudicando la autoría, se están adjudicando el derecho de hacer copia. Bueno, y no, nosotros no somos hijos de la Iglesia Católica, somos hijos del Evangelio, somos hijos de la Iglesia de Cristo, ¿sí? De ahí sí somos. Nosotros no pertenecemos en absoluto a la Iglesia Católica. ¿Que somos católicos en sentido universal? Sí, sí lo somos, claro. Dice aquí Tito, ¿verdad? A Tito, Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 4, del 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué estamos viendo? Hemos oído muchos comentarios muy acertados, ¿verdad? En cuanto a lo que es el Evangelio, lo que decía nuestro hermano, el Evangelio, la doctrina, la enseñanza fue secuestrada. Y cuando decimos secuestrada es que se robó el sentido del mensaje que está escrito, ¿sí? Si vamos a hablar de plagio, pues vamos a hablar también del plagio de la sana doctrina. Hoy ya no se quiere cumplir con este principio de predicar lo que está escrito, sino que se van a las fábulas, a los cuentos. Y como no tienen fundamento, tienen que desprestigiarla. Sí, sí, imagínense, la Iglesia Católica se adjudica a ser autora de la Biblia. Esos sí son los verdaderos plagiarios. Los verdaderos plagiarios se adjudican ser autores de la Biblia, y no solamente de eso. Fíjense bien que como buenos plagiarios han tergiversado la enseñanza que está escrita. Y no solamente eso, como no han podido probar sus doctrinas, sus enseñanzas, la tienen que desacreditar. Bueno, vaya, yo no creo que un autor desacredite su propia obra. ¿Cómo es que la Iglesia Católica se adjudica a ser autora y todavía la desacredita? Yo no le encuentro razón. Ahora, mi reclamo es cómo él se atrevió a decir que nosotros no podemos usar la Biblia para defendernos en un debate. ¿Cómo es que no podemos usar la patrística y aún el catecismo mismo de la Iglesia Católica? Eso es lo que yo estoy reclamando, y no es por sentimiento. Yo, en realidad, no le veo ningún sentido aferrarme a un libro extra bíblico y extra cristiano, como él es el catecismo, totalmente opuesto a la Biblia. Yo lo puedo decir que, según lo que dice la Escritura, es que es otro evangelio. Y dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, si alguien de nosotros predica un evangelio que ya se ha anunciado, sea anatema. Ese evangelio es anatema. Yo en lo absoluto voy a tener que reclamar un pedacito de ese libro. Le pertenece totalmente a la iglesia. De donde viene, ahí es, y ahí es donde pertenece. Es un evangelio torcido de lo que dice la Biblia, opuesto a lo que dice la Biblia. ¿Se quieren adjudicar la autoría? Sí, yo se la reconozco. ¿Quieren adjudicarse la doctrina que está integrada en ese libro? Se las reconozco. Es más, ni siquiera voy a intentar decir, no, nos pertenece un cachito de ese testimonio de la palabra de Dios. No, jamás. Se las regalo, como diría otro por ahí, ¿verdad? Coloquialmente en México. Ni regalada la quiero yo. Entonces, hay que estar bien seguros qué es lo que le pertenece a la iglesia católica y qué no le pertenece.
La Biblia es patrimonio universal de la humanidad. Nos pertenece a todos los que creemos en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, yo no creo que sea sano decir que alguien me diga, me prohíba qué puedo hacer, qué puedo usar y qué no puedo usar para mi defensa en un debate. Yo creo que estoy en todo mi derecho de hacer lo que yo quiera sin adjudicarme que soy el autor. Nadie me puede decir que soy un ladrón, que robé, que plagié. Nadie puede decir que hice un secuestro de la palabra. Sí, que me juzgue el mismo Dios y los mismos hermanos que me están escuchando si he dicho mal en contra de la misma palabra de Dios, quitándole sobre todo crédito y verdad. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Ya no hay quien diga la verdad. Todos se van a la mentira. Y usted, mi amigo, usted ha dicho muchas mentiras, muchísimas. Y que le duele lo que yo le digo, puede que le duela, porque usted sabe que usted no tiene ningún fundamento para sustentar lo que ha dicho. Lo haya dicho como catedrático, lo haya dicho como académico, lo haya dicho como científico. En este tema usted está muy cortito y no tiene bueno, dentro de lo que es nuestro círculo, no tiene validez sus argumentos. Dios me lo bendiga. Barragán, le toca a Jaime Supo. Jaime, si quieres, bueno, que te toca a ti, Jaime. Enciende el micrófono. Ya creo que ya va a ser la última participación. Creo que hemos llegado al consenso que hemos querido, ¿no? De que al menos por algún momento Carlos Castillo recapacite y diga, ¿no? Tome ahí en cuenta también. Estaba tan aferrado a su idea de que era un plagio y ya está reconsiderando, ¿no? Y se está viendo ya por la palabra secuestro. Hay algo que Roma, o mejor dicho, Lutero ya había dicho en cuanto a esto, de que la Iglesia Católica había puesto cautiva al Evangelio, ¿no? No tanto como secuestro, pero utilizó él la palabra cautiva. Eso es correcto. Él publicó un libro que decía la cautividad. Es correcto. La cautividad del Evangelio en la Babilonia, algo así, ¿no? Haciendo una referencia de cómo el pueblo de Israel había sido cautiva en el pueblo ahí de Babilonia, y luego cómo el Evangelio había sido cautiva por Roma, ¿no? Por el catolicismo romano, propiamente dicho. Entonces, esto es lo que alarmó, ¿no? O sea, que muchos de ellos hasta hoy en día siguen alarmándose por esto, ¿no? Cuando les decimos que ellos no están predicando el verdadero evangelio, entonces ellos se alarman. O sea que tenemos que recordar también, ¿no? Que el problema que hubo entre Roma y Lutero no era precisamente, si eran 27 libros, 36 libros, si había Duria María, no. El problema era evangélico, ¿no? ¿Cuál es el centro del evangelio? ¿Cómo somos salvos? ¿Qué medios nosotros necesitamos para ser salvos? Entonces, lo que se estaba discutiendo en ese tiempo era el evangelio. Entonces, lo que se había puesto en cautividad era el evangelio, y por medio de este evangelio muchas cosas habían sido puestas ahí en cautividad. La sola escritura había sido cautiva, no era dado al pueblo. Que la sola gracia era cautiva porque necesitabas de otros medios de salvación. La sola fe era cautiva. Entonces, los 5 puntos que nosotros conocemos de la reforma habían sido cautivas. ¿Qué quiere decir que eran cautivas? Porque los primeros creyentes dentro del mismo catolicismo creían esto, ¿no? O sea que hay un tiempo, igual como aún cuando nosotros vemos dentro del Antiguo Testamento, hay un tiempo en donde no hubo profetas, ¿no? Como
le llamamos como un tiempo ahí de silencio, ¿no? Entonces hubo este tiempo donde Roma realmente puso en cautividad al Evangelio. Ciertamente, poco a poco ellos intentan acercarse a la reforma, ya han aceptado ya la sola gracia, ya dentro de los debates que yo he tenido ahí con católicos, ellos han aceptado ya la sola gracia, ya poco a poco están queriendo aceptar la sola fe, ya han aceptado ya solo a Dios sea y la gloria, aún desde su punto de vista teológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Concilio de Vaticano II es la clara evidencia de que el Evangelio había sido puesta ahí en cautividad y entonces terminaron aceptando 2 puntos de la reforma, ¿no? Y entonces ahora que, por ejemplo, ahora ellos quieren adjudicarse como si ellos hubieran sido de la sola gracia, ¿no? Entonces, no es un derecho de autor ni de la reforma protestante, ni del catolicismo romano, ¿no? O sea, que la sola gracia es la ortodoxia de la cristiandad, es lo que nos hace cristianos, es lo que nos diferencia de esto, de los otros. ¿Qué es lo que nos diferencia? La sola fe nos diferencia de otras religiones, es la ortodoxia de la cristiandad. Entonces, eso es correcto. Eso es correcto. No podemos irnos en contra de nuestra propia ortodoxia. Esto es lo que debemos entender. No podemos irnos en contra de nuestra propia ortodoxia. Tenemos historia. El cristianismo no ha empezado en 1521. Siempre digo esto. Tenemos ortodoxia. Hubo un tiempo donde este verdadero evangelio ha sido cautiva, sí, pero lo estamos trayendo nuevamente al pueblo, lo estamos comunicando nuevamente. Entonces, por todo lado, no hay dogma que sea netamente católico, no hay dogma que sea netamente protestante, porque es parte de nuestra propia ortodoxia. Si nosotros estamos enseñando algo que dentro de nuestro entendimiento es nuevo, ya hubieron cristianos anteriores a nosotros que ya lo han explicado, ya lo han debatido, ya se han puesto en concilios. Entonces, que nosotros simplemente estamos siguiendo la misma línea de la ortodoxia. Esto ya es como punto final. Muchas gracias, hermano Salvador, y muchas gracias también a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, tenemos aquí el pastor Eduardo Gutiérrez. Le hice la invitación también porque creo que toda la comunidad evangélica, tanto como protestante, independientemente de la denominación, este tema no es doctrinal ni tiene nada que ver con doctrina, sino que es toda la comunidad evangélica en general está siendo metida, ahora sí como se dice coloquialmente, en el mismo costal. De que para poner en contexto de lo que estamos hablando, para darle el tiempo al pastor Eduardo, y ahorita pasamos con el hermano Fabián, estamos tratando el tema, pastor Eduardo Gutiérrez, de que Carlos Castillo, aquí está en espera, ahorita yo voy a salir para que él entre, ha dicho con grupos católicos que los evangélicos robamos la Biblia o plagiamos la Biblia. Creo que por ahí usted ya ha visto un poquito los videos. Entonces, el tema es ese, ¿no? Desde qué perspectiva veía Pablo el Antiguo Testamento, los apóstoles, en el contexto histórico, que usted nos pueda aportar algo de su conocimiento para demostrarle tanto a nuestro amigo Carlos Castillo y a ese grupo de católicos, que es una innovación de los católicos, ahora acusando de plagio y todo ese tipo de cosas, que nunca nadie en la historia del cristianismo lo ha hecho. Pero bueno, lo pongo en contexto, pastor Eduardo, y le doy aquí un tiempo y gracias por la invitación. Estoy bienvenida a esta plataforma. Le dejo aquí el tiempo para su argumentación. Yo salgo para que entre Carlos Castillo. Creo que se escucha muy lejos, pastor Eduardo Gutiérrez. No sé si cómo lo escuchan ustedes. No, yo casi no lo escucho. Yo tampoco, no se escucha. No se escucha, ¿no? Se escucha muy lejos, pastor Eduardo. Ojalá que también se trate el tema sobre el oscurantismo. Sí. Ahorita vamos a darle un tiempo para que arregle su audio. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Entonces salgo yo para que entre Carlos Castillo y vamos a dar un tiempo
más o menos, Pastor Eduardo, 5 minutos y ya para ir pasando los tiempos. Ahorita sigue el hermano Fabián, dejo aquí a mi hermano Fey Razón, que él tiene experiencia en administrar aquí los tiempos. Si nos hace el favor, y claro, si está de acuerdo también, yo salgo y cedo mi lugar a Carlos Castillo para que participe también. Sí, muy bien, yo tendré el cronómetro listo. Muy bien. Ok, bueno, ya comienzo. Bien, yo no he escuchado lo que han hablado hasta ahora, así que es bien probable que lo que yo les hable ya lo hayan puesto ustedes en contexto. En verdad me extraña las declaraciones de Carlos porque hasta ahora él se ha propuesto como un defensor de las leyes internacionales. No sé cuál ley internacional él está